Marcos capítulo 12, vamos a estudiar este capítulo. De los versos 1 al 12, Jesús enseña una parábola acerca de un dueño de una tierra que planta una viña, la renta a sus labradores y después este propietario manda a sus mensajeros. No le hacen caso a los mensajeros, ¿verdad? Porque él quería recibir frutos de esta viña. Sin embargo, fueron maltratados, fueron insultados, golpeados. Y en el verso 6 dice, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió. Y él piensa, dice en el verso 6, tendrán respeto a mi hijo. ¿Y qué pasó? Bueno, en el verso 8 dice que lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Está muy claro que el Señor está hablando de Israel. Israel siempre Dios le da la figura de una viña en el Antiguo Testamento. Así que cuando los judíos estaban escuchando esta parábola, se sintieron identificados rápidamente. De los versos 9 al 12, Jesús aplica la parábola, ¿sí? Versos 9 al 12. Él es el hijo de esta parábola. Dios puso una viña, que es el pueblo de Israel, mandó profetas y no tuvieron respeto por ellos. Finalmente mandó a su hijo y lo mataron. Es decir, Jesús estaba ya profetizando que lo iban a matar, lo iban a asesinar y que iban a rechazarlo. Bueno, esta era la última oportunidad que tenían. Una vez que Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada, la esperanza se termina. Esa es la parábola, ¿no? Y obviamente ellos estaban enojados escuchando estas enseñanzas porque pues iban en contra de ellos, pero el Señor no lo hacía para que se enojaran, sino para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. De los versos 13 al 17, los fariseos intentan atrapar a Jesús con una pregunta. Verso 14, ¿cuál es la pregunta? ¿Es lícito dar tributo o impuesto a César, sí o no? ¿Debemos pagar, sí o no? El problema estaba en esto, la trampa estaba en esto, que si Jesús decía que sí, la mayoría de los judíos estaba en contra de pagar ese impuesto. Ellos pagaban el impuesto a fuerzas porque los soldados romanos los castigaban, los metían a la cárcel. Ellos estaban siendo esclavos prácticamente de Roma. Si decía que no, entonces se convertía en enemigo del César, de Roma. Entonces esa era la trampa que le habían puesto. El Señor sorprendentemente contesta en el verso 17, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la moneda es de César. César no tiene más poder en tu vida, ¿sí? César no tiene toda la autoridad. La moneda dásela a César, pero tu vida dásela a Dios. Impresionante, ¿no? Y hay mucho que podemos hablar de eso. Solo diré esa parte que el Señor pone en orden las prioridades. Si el gobierno pidiera nuestra vida, jamás. Pero lo que está pidiendo es su moneda, ahí está su moneda, ese es el sistema de este mundo. No hay problema con pagar impuestos, debemos pagar impuestos, pero nuestra vida solo le pertenece a Dios. De los versos 18 al 23 hay una pregunta en cuanto a la resurrección. Estos que preguntan son los saduceos. Los saduceos, ellos no creían en la inmortalidad del alma, o de los espíritus, o de los ángeles. Ellos creían que cuando alguien moría, ahí moría el alma, se acababa todo. Ellos no creían en la resurrección. Así que le plantean un esquema, un ejemplo muy ridículo, ¿no? De un hombre que tiene su mujer, se muere, entonces su hermano se queda con su mujer, el hermano muere. Total que así pasan 7 hermanos con la misma mujer y le preguntan que con cuál de ellos, ¿cuál es la pregunta? ¿De cuál de ellos, dice, será la mujer en la resurrección, ¿no? Si los 7 la tuvieron, ¿de cuál de ellos será la mujer en la resurrección? El Señor les dice que están mal, ¿no? Porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Ahí está la importancia, hermanos, de conocer las escrituras, ¿no? Estos hombres descuidaban las escrituras, decían ideas, imágenes en su mente. El Señor les contesta en el verso 25, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Muchas personas cometen el mismo error de los saduceos.
Ellos piensan que en el cielo van a continuar siendo hermanos, papás o hijos. Eh, Hay películas que hacen ver eso, como que uno vuelve allá al cielo y vuelve a encontrar a su familia y somos familia de nuevo. Ya no, todo eso acaba. La vida en el cielo es de otro orden, es de otra manera. No es que es una versión glorificada de la tierra, no, es completamente diferente. Jesús dijo que seremos como los ángeles. El tiempo y el espacio van a terminar. Nuestros roles como hijo, papá, abuelo, mamá, hermano, hermana, eso va a terminar en el cielo. Todo eso va a cambiar. Seremos como los ángeles. Hay muchos misterios, hermanos. No podemos saber. La Biblia no declara cómo va a ser nuestra vida allá. Pero por esta respuesta podemos inferir que Jesús está diciendo, no crean que va a ser como aquí en la tierra. ¿Okay? Versos 28 al 34. 28 al 34. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Le preguntan al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Le preguntaron. En lugar de promover el Señor un mandamiento sobre todos, Él hace un resumen. Él hace una declaración que resume la ley completamente, ¿no? Verso 29, el primer mandamiento de todos es amar a Dios. Verso 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto cumple todo. Amén. Versos 35 al 37, ahora Jesús hace una pregunta. ¿Cómo puede el Mesías ser hijo de David y el Señor de David al mismo tiempo, ¿no? Verso 37, vea el verso 37, dice, como David mismo le llama Señor, pues es su hijo. Recordemos que el Mesías, el Cristo, viene de la línea de David y por eso se le llama el hijo de David, del rey David, viene de esa línea de la genealogía, así estaba profetizado. Pero David en los Salmos le llama Señor a su propio hijo, ¿no? En otras palabras, lo que el Señor le está diciendo, miren, ustedes tienen que reconocer en mí, porque él era el Mesías, era el Hijo de Dios. Tienen que reconocer a mí, no solo como el Hijo de David, sino como el Señor de David y como el Señor de todos ustedes, ¿no? Eso era lo que el Señor les estaba tratando de decir. Entienden qué es el Mesías, entienden que es el Señor, el Hijo de Dios. Así que Jesús sí es el Hijo de David por su descendencia, ¿no? De David, pero también es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Versos 38 al 40. 38 al 40, esos dos versos, Jesús advierte sobre la hipocresía de los escribas. Los escribas eran los eruditos de la Biblia de los días de Jesús. Ellos tenían la tarea de preservar, aprender, copiar, enseñar la palabra de Dios a todo el pueblo. Así que eran hombres renombrados. Sin embargo, el Señor les demuestra su hipocresía. Eran hombres que demandaban reconocimiento, amaban las primeras sillas en la sinagoga, los primeros asientos en las cenas, se creían más espirituales debido a sus largas oraciones. En el verso 40 Jesús les dice, estos recibirán mayor condenación, porque eran hipócritas, porque sus vidas realmente no honraban a Dios, sino que solo querían el favor y la bendición del pueblo. Finalmente, versos 41 y 42 nos narra Marcos que Jesús observa la ofrenda de la viuda. El Señor está viendo cómo ofrendan, cómo están poniendo dinero los ricos en el arca de la ofrenda, dice el verso 41. Y viene una viuda que pone muy poco y finalmente el Señor la alaba. Dice en el verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Todos los demás echaron de lo que les sobraba, pero la viuda dio de una manera sacrificada. Jesús ve nuestras ofrendas, hermano. Jesús ve lo que ofrendamos, no tan solo la cantidad, pero el corazón. Y una ofrenda que se hace con sacrificio agrada a Dios. Hay quienes dicen, cuando tenga más dinero voy a ofrendar. No, Dios quiere que ofrendes ya lo poco, aunque sea con sacrificio, porque Dios, dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Dios les bendiga.